Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de regreso a Howard's End, esta gran novela de A.M. Forster que, bueno, nos lleva de lleno a la Inglaterra eduardiana, ¿no? Una época de cambios intensos. Exacto. Y el corazón de la historia, pues, es ese encuentro, que a veces es más bien un choque, ¿no? Entre dos maneras muy distintas de ver la vida. Por un lado, las hermanas Schlegel, intelectuales, idealistas, muy metidas en la cultura, la vida interior. Y por el otro, los Wilcox, que son el pragmatismo puro, ¿no? Negocios, el imperio, la acción. Cero introspección o casi. Parecen mundos totalmente opuestos. Pero ahí está la maestría de Forster, ¿no? En explorar qué pasa cuando esos mundos, pues, se topan. La novela entera es una reflexión sobre cómo conectar, o qué difícil es conectar, lo material con lo espiritual, la acción con el pensamiento, las clases sociales, incluso el pasado con el presente. Ese famoso lema de «solo conecta», es clave. Y esa conexión, o la falta de ella, pues gira mucho alrededor de un lugar muy específico, Howard's End. Así que vamos a ver cómo se va tejiendo toda esta red de relaciones, de malentendidos, empezando por esos dos mundos tan contrastantes. Tenemos, de un lado, a las hermanas Schlegel, Margaret y Helen. Viven en Londres, en Wickham Place, que es como su centro de operaciones intelectuales, ¿no? Conciertos, debates, libros. Su papá era alemán, un idealista de hecho. Ellas representan como esa búsqueda de significado. Valoran mucho las relaciones, la cultura. Pero incluso entre ellas dos hay diferencias importantes, ¿verdad? Margaret es como la más centrada, siempre buscando el equilibrio, la proporción, dice ella, tratando de entender a todo mundo. Y Helen, bueno, Helen es pura chispa, ¿no? Impulsiva, apasionada, a veces demasiado. Totalmente. Se entrega al momento, sí. Y frente a ellas, pues, los Wilcox. El patriarca, Henry, es el típico hombre de negocios hecho a sí mismo, ligado al imperio británico, con su compañía de caucho y todo. Valora los hechos, la eficiencia, la propiedad. Su primera esposa, Ruth, que muere al principio, era distinta, como de otra época, muy conectada espiritualmente a su casa, a Howard's End. Y los hijos pues siguen la línea del papá, ¿no? Charles el mayor, práctico hasta ser un poco brusco. Paul, que también tiene sus impulsos. Ivy, la hija deportista. Su mundo es el de los negocios, los coches, el golf. Una vida como muy hacia afuera, ¿sabes? Con poca paciencia para las sutilezas que les encantan a la Schlegel. Casi parecen, no sé, caricaturas a veces. Sí, Forster los usa justo para explorar ese contraste. No es que los condene, creo yo, sino que muestra esas dos formas de vida que coexistían con dificultad en esa Inglaterra que estaba cambiando tanto. Y bueno, la trama arranca con un chispazo, ¿no? Un encuentro medio casual que lleva a Helen Schlegel a visitar Howard's End. ¿Qué nos dice ese primer contacto? Es muy revelador, fíjate. Helen le escribe a Margaret y describe la casa, a los Wilcox, y lo hace con una mezcla de fascinación y como de extrañeza. Habla de la rutina de los estornudos por la fiebre del heno, del jardín que cuida Mrs. Wilcox. Dice que le parece todo un poco como teatral. Artificial, pero justo ahí pasa algo inesperado. Claro, el compromiso relámpago con Paul Wilcox. Un beso súper impulsivo en la noche junto a ese olmo viejo que es casi un personaje más. Helen cree que encontró algo auténtico. Pero es una conexión muy superficial, la verdad. Nace del impulso del momento, del ambiente raro de la casa, y el caos que se arma después, la tía Munt que llega alarmadísima, la reacción de Charles, pues demuestra lo frágil que era todo. Al día siguiente, ¡pum!, se acaba la ilusión. Se rompe el compromiso tan rápido como empezó. Es interesante cómo lo maneja Mrs. Wilcox, ¿no? Con una calma, casi sobrenatural. Acepta la ruptura sin ningún drama. Ya desde ahí se nota que ella juega en otra liga, diferente al resto de su familia. Exacto. Esa calma es clave. Y aunque parece que ahí se cierra el capítulo, en realidad siembra la semilla para otras conexiones, sobre todo entre Margaret y la propia Mrs. Wilcox. Y esa conexión entre Margaret y Ruth Wilcox, aunque es cortita, termina siendo fundamental, ¿no? ¿Qué pasa entre ellas? Se encuentran en Londres.
Ruth ya está enferma, se siente agotada por la ciudad, por el ritmo de vida de su marido, y le confía a Margaret ese amor tan profundo que siente por Howard's End. Pero no como una propiedad, ¿sabes? Sino como su ancla espiritual, su lugar. Le cuenta detalles como lo del olmo, con dientes de cerdo clavados, esas cosas del pasado rural. Es una conexión bien inesperada, ¿no? Entre dos mujeres que parecen tan distintas pero que compartan esa sensibilidad por lo intangible, por el espíritu de los lugares. Precisamente, y esa conexión, bueno, culmina con el último deseo de Ruth. Deja una notita, escrita a lápiz, donde le deja Howard's End a Margaret Schlegel. A Margaret, no al marido, no a los hijos, a esta mujer que apenas conoce, pero en quien reconoce algo, una afinidad. Imagínate la reacción de los Wilcox. Para ellos es inconcebible. La casa es una propiedad, un bien familiar. Tiene que seguir la línea de sangre o al menos la lógica económica. ¿Cómo ves esa decisión de quemar la nota? Es un acto central. Cristaliza todo el conflicto de valores. Desde su punto de vista pragmático, pues la nota no es válida. Es producto de la enfermedad, de la vejez. Quemarla es como proteger la memoria de Ruth y los intereses de la familia. Pero al hacer eso, ignoran por completo la dimensión espiritual, personal que la casa tenía para Ruth y que ella vio en Margaret. Es una desconexión total, deliberada, con lo que no pueden medir ni poseer. Y Margaret ni se entera en ese momento. La semilla del conflicto queda ahí, enterrada, esperando. Y mientras las clases altas andan en estos enredos de herencias y conexiones espirituales, Forster nos presenta otra realidad muy distinta, la de Leonard Bast. ¿Qué papel juega él? Leonard es crucial. Es un oficinista pobre, pero con un hambre enorme de cultura, de belleza. Quiere conectar, ¿sabes?, con las grandes ideas, con la naturaleza que lee en Ruskin, en Stevenson, pero está atrapadísimo por la precariedad, por el dinero y por una relación bien complicada con Jackie, una mujer mayor con un pasado medio turbio. Su primer encuentro con la Schlegel, lo del paraguas en el concierto, es casi una metáfora de su situación, ¿no? Ese intento torpe y lleno de inseguridad de acercarse a ese mundo cultural que admira, pero desde muy lejos. Exacto. Las hermanas lo invitan, intentan conectar de verdad, pero la barrera de clase y la propia desconfianza de Leonard lo impiden. Él se siente fuera del lugar, sospecha de ellas. La tarjeta de visita que le dan se vuelve un símbolo de esa aspiración, pero también de tensión con Jackie, que es como la realidad más cruda de la que él quiere escapar. Aunque hay un momento en que sí conectan un poco más, ¿no? Cuando les cuenta de su caminata nocturna por el campo. Esa búsqueda real de experiencia, no solo de libros. Sí, esa caminata es un acto de búsqueda auténtica que fascina a las hermanas. Ven en él esa chispa que ellas valoran. Pero Leonard, rapidito, se siente cohibido y vuelve a refugiarse en las citas literarias. Forster muestra ahí lo difícil que es sostener una conexión real cuando hay diferencias sociales y culturales tan grandes. Las buenas intenciones, pues, no siempre bastan. Y esas buenas intenciones, híjole, acaban teniendo consecuencias terribles. El famoso consejo de Henry Wilcox sobre el trabajo de Leonard. Aquí es donde chocan los mundos con todo. Henry, desde su posición de poder, le da un consejo confidencial a Margaret sobre la aseguradora de Leonard, la Porphyrion. Y lo hace con un aire de suficiencia, casi como si le hiciera un favor. Consejo del experto, del hombre de negocios. Pero el consejo resulta ser malísimo, o al menos inoportuno. La Porphyrion sigue bien, pero el banco nuevo donde Leonard consigue trabajo, con menos sueldo, recorta personal y ¡pum!, pierde el empleo. Queda peor que antes. Y sintiéndose usado, manipulado. La confrontación que viene después es brutal. Leonard acusa a las Schlegel de jugar con él, de picotearle el cerebro. Y Henry, ni tardo ni perezoso, culpa a las hermanas por no mantener la distancia adecuada con alguien de otra clase. Es un momento crudísimo. Crudo y muy revelador. Muestra la ingenuidad del idealismo de las Schlegel, que no entiende las broncas económicas reales de Leonard, y expone el clasismo de Wilcox, que ve a la gente como categorías, no como personas con las que te puedes conectar de verdad. La desconexión aquí es total y tiene consecuencias trágicas para Leonard.
Y lo sorprendente es que, a pesar de todo esto, la relación entre Margaret y Henry Wilcox se estrecha. Hasta le propone matrimonio. ¿Cómo entendemos esa decisión de Margaret? ¿Parece ir contra todo lo que ella cree? Es una de las decisiones más complejas y más debatidas de la novela, yo creo. Margaret no está ciega, ve los defectos de Henry, su materialismo, su falta de sensibilidad, su miedo a las emociones, pero también ve en él una solidez, una conexión con el mundo práctico que ella siente que le falta. Y cree, chance con ingenuidad o chance con una sabiduría muy profunda, que puede conectar la prosa de la vida de Henry con la pasión que ella representa. Como si quisiera construir un puente entre esos dos mundos, ¿no? A través de su matrimonio. Una apuesta enorme. Exacto, busca esa conexión total. Ve el matrimonio no como rendirse, sino como un proyecto de integrar. Valora la acción de Henry, piensa que ese mundo material que él construye es el que permite que existan los idealistas como ella. Es una perspectiva fascinante pero muy arriesgada. Ellen, claro, lo ve como una traición absoluta. Para ella, Henry es el enemigo, el símbolo de todo lo que aplasta a los Leonard Bast del mundo. La ruptura entre las hermanas ahí es inevitable. Sí, Helen representa esa pureza idealista que no acepta compromisos. Su reacción es visceral y sirve como contrapunto crítico a la decisión de Margaret. Forster no nos dice quién tiene la razón, solo nos muestra lo complejo de la elección. La boda de Evie Wilcox en Oniton parece el escenario perfecto para que todo explote. Y vaya que explota. Totalmente. Helen reaparece. Y no llega sola. Trae a Leonard y a Jackie. Su plan es confrontar a Henry por lo que le pasó a Leonard. Busca justicia, a su manera, impulsiva y directa. Y entonces, la bomba. Jackie reconoce a Henry. Le dice, Hen. Resulta que fue su amante años atrás. El pasado oculto de Henry le estalla en la cara, en medio de su presente tan respetable. Es un momento de humillación. Tremenda para Henry. Su fachada de hombre recto se viene abajo. Intenta salirse confesándole torpemente a Margaret su pasado de hombre, esperando quizás que ella rompa el compromiso. Pero Margaret, fiel a su ideal de conexión y comprensión, decide perdonar. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Es fortaleza? ¿Debilidad? ¿O algo más? Es súper complejo. Para Margaret, el acto en sí es menos importante que la falta de honestidad que hubo antes. Su perdón es un intento de mantener esa conexión que busca, de aceptar a la persona completa, con todo y sus fallas. Pero claro, para Helen, esto solo confirma la hipocresía, la corrupción moral que ve en Henry y en todo su mundo. Solidifica su rechazo absoluto. Y después de esa confrontación tan caótica, viene otro acto impulsivo con consecuencias enormes. La noche que pasan juntos Helen y Leonard. Sí, en medio de la desesperación, del sentimiento de estar marginados, los dos se encuentran en un momento de vulnerabilidad extrema. La novela es discreta, no entra en detalles, pero el resultado es claro. Helen queda embarazada. ¿Qué significa esa unión? ¿Es solo desesperación o hay algo más simbólico ahí? Yo creo que es una conexión trágica casi, desesperada. Nace de la ruina compartida, la ruina económica y moral de Leonard y la ruina del idealismo de Helen al chocar con la realidad de los Wilcox, con la decisión de Margaret. Es como si, al rechazar el mundo materialista de Henry, Helen se aferrara al hombre auténtico que fue arruinado por ese mismo sistema. Pero es una conexión sin futuro, marcada por la transgresión, por el secreto. Helen huye a Alemania. Leonard se hunde todavía más. Parece que la desconexión triunfó de nuevo, y de la forma más dolorosa. Exacto. Las consecuencias de todos estos actos impulsivos, los de Henry, los de Helen, los de Leonard, se empiezan a acumular y preparan el terreno para la tragedia final. Y esa tragedia final se desarrolla, como no, en Howard's End. Cómo se vuelve la casa el epicentro de todo. Howard's End deja de ser solo un símbolo y se convierte en el escenario físico del clímax. Margaret, sospechando algo, logra atraer a Helen ahí. Los Wilcox, pensando que Helen tiene una crisis nerviosa, planean llevar a un médico. Y es ahí, en la casa, donde Margaret descubre la verdad: el embarazo.
Y en ese momento, Margaret toma partido, definitivamente. Encierra a Helen en la casa, desafiando a Henry. Howard's End se vuelve un refugio, protegido por ella. Que parece entenderla, las hermanas se reconcilian. Helen pide pasar una última noche ahí, buscando un poco de paz. La llamada de Margaret a Henry pidiendo permiso es desgarradora. Él se niega en redondo, preocupado por la propiedad, por la reputación. Ella le pide compasión, perdón mutuo, le recuerda su propio pasado, pero nada, es la ruptura definitiva. Sí, la brecha ya es insalvable. Henry se muestra incapaz de esa conexión empática que Margaret busca. Para él, las reglas, las apariencias son lo primero. Margaret elige a su hermana, elige los valores que ella representa, y mientras tanto, Leonard Bast, atormentado, llega a Howard's End, buscando confesar, buscando quizás esa última conexión con Margaret. Pero con quien se encuentra es con Charles Wilcox. Y ahí sí, la violencia estalla. Charles, que es la furia ciega y el pragmatismo brutal de su familia, hechos persona, golpea a Leonard con una vieja espada que estaba ahí, de adorno. No quiere matarlo, pero el golpe, sumado a la debilidad de Leonard, resulta fatal. Es la consecuencia última de esa forma de ver el mundo que no ve personas, sino problemas que hay que quitar de en medio. Qué ironía tan trágica, ¿no? Que lo golpee con una espada del papá idealista de la Schlegel, un símbolo de cultura usado como arma. Henry Wilcox se derrumba, su mundo se cae a pedazos con Charles en la cárcel. La tragedia expone la bancarrota moral de ese pragmatismo extremo de los Wilcox, cuando se desconecta totalmente de la empatía, de la comprensión humana. La novela, sin embargo, no termina en la oscuridad total, ¿verdad? Hay una especie de resolución, aunque sea melancólica. Howard's End con el hijo de Helen y Leonard. Y Henry, ya roto física y moralmente, les deja la casa en herencia, de una forma indirecta, tortuosa, a través de la tragedia. Pero se cumple el deseo original de Ruth Wilcox. Esa conexión espiritual que Ruth vio en Margaret finalmente se concreta. Howard's End pasa a manos de quienes sí pueden entender su espíritu. Exacto. La casa, que es símbolo de la Inglaterra profunda, de la conexión con la tierra, con el pasado, no se hereda por sangre ni por ley, sino por afinidad espiritual. Y el niño, el heredero de Leonard y Helen, representa una posible síntesis futura, ¿no? Una nueva oportunidad para conectar esas brechas sociales y culturales. Es un final agridulce, sin duda. La conexión se logra, pero ¿a qué costo? Regreso a Howard's End nos deja con esa sensación de ciclo completado, sí, pero manchado por la pérdida. La casa al final pertenece a quienes la entienden, pero el camino fue muy doloroso. Sin duda. La novela es una exploración magistral de esas tensiones que siguen vigentes. Lo material contra lo espiritual, la acción contra la reflexión, las barreras de clase contra la búsqueda de humanidad compartida. El solo conecta sigue resonando fuerte, como advertencia y como esperanza. Y la pregunta que Forster nos deja ahí, flotando, es si esa conexión es realmente posible y cómo lograrla. En un mundo como el nuestro, que chance está aún más fragmentado y polarizado que la Inglaterra eduardiana, ¿cómo construimos esos puentes? ¿Cómo equilibramos las exigencias prácticas del día a día con esa necesidad de significado, de empatía, de conexión profunda? ¿Puede el espíritu de un lugar, o los valores intangibles, realmente transmitirse? ¿O cada generación está condenada a buscar y luchar por su propia manera de conectar la prosa y la pasión, lo personal y lo colectivo, antes de que sea demasiado tarde? Es una pregunta que se queda con nosotros, ¿no? Mucho tiempo después de cerrar el libro.